Bueno, muy buenos días para todos. Continuando con las actividades en el marco del cuarto encuentro matemático del Caribe, les presento a Brian Esteban Rojas Becerra de la Universidad de Pamplona, que nos va a presentar este póster, ponencia llamada Existencia de medidas invariantes en espacios métricos compactos. Muchas gracias, Brian, por ser partícipe de este cuarto encuentro y la pantalla es toda suya. Gracias a ustedes por abrir el espacio. Y sí, la idea es hablar sobre la existencia de medidas invariantes. La razón de esto es porque normalmente, por ejemplo, en teoría ergódica, el sistema dinámico se pueden describir las órbitas a partir de medidas. Un sistema dinámico, pues, es un sistema que posiblemente estoy diciendo malas palabras, que evoluciona con el tiempo o que, sí, que evoluciona o cambia a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, acá, como definición, sea la tripla X beta mu, donde X es un conjunto cualquiera, beta una colección de subconjuntos de X que va a cumplir algunas propiedades, y mu la podemos entender como una regla sobre los subconjuntos de X que está en beta, un espacio medida. Y F, una función medible. Una función medible es lo que hace es que la preimagen de un medible es medible, o sea que esté en beta, ya que a los elementos de beta se les llaman medibles. Entonces se dice que mu es invariante si se cumple esa igualdad. O también en algunos casos se dice que f preserva mu. Entonces la idea de esto es esto, construir una topología sobre el conjunto de probabilidades y de ahí sacar la prueba de la existencia de unidades invariantes. Entonces sería bueno recordar algunas nociones de topología. Entonces, definición, una topología sobre un conjunto X es una colección tau de subconjuntos de X con las siguientes propiedades. Que X vacío está en tau, la unión arbitraria de elementos de tau está en tau y la intersección finita de elementos de tau está en tau. Y a la dupla X, tau se le llama espacio topológico. En algunos textos los elementos de tau se les suelen decir abiertos y el complemento de un abierto pues cerrado. Un ejemplo de una topología es el que viene en pantalla, el que dado un conjunto X, la colección X vacíos es una topología y se le denomina la topología discreta. En otro ejemplo en el que se puede pensar es en partes de X, ¿no? Es en la colección de todos los conjuntos de X también resulta ser una topología. Ahora, si se tiene una topología, ¿cómo se podría construir una a partir de una colección de subconjuntos con menos condiciones, ¿no? Entonces aquí viene la siguiente definición, que dado X, un conjunto no vacío, una base para una topología sobre X es una colección beta que llamados básicos cumple esas condiciones, ¿no? Que para cada elemento en X existe al menos un básico que lo contiene y para cada elemento en la intersección de dos básicos existe un tercer básico que está contenido en la intersección y contiene el punto. Un ejemplo que podemos ver acá es el conjunto de intervalos en la recta real, que este resulta ser base y la topología que genera se le denomina normalmente la topología usual. La forma en la que de este se construye la topología es llamando abierto si todo punto, o sea, llamamos un conjunto U, por ejemplo, abierto si todo punto de U tiene un básico que está contenido en U y contiene el punto. Y de esa forma se construye la topología a partir de esta definición de base. Acá otra, por ejemplo, acá dicen sea XY, espacios topológicos y una función f de x y y. Entonces se dice continua y para cada abierto en Y, la preimagen es un abierto en X. Acá una definición como el espacio métrico, ¿no? La dupla X, delta, donde X es un conjunto y de una distancia que va a cumplir sus propiedades. Estas, las bolas que se pueden definir con estos, que son esto que los puntos que van a ser menor que algún radio mayor que el cero, van a ser una base. Y así se puede decir que este espacio métrico va a describir alguna topología. ¿Qué pasa? Que con esta definición de continuo que tenemos antes, una definición
equivalente en espacio métrico sería con X y delta, parecido a lo que uno ve en los reales, ¿no? Así decirlo. Ahora, acá otras definiciones que se utilizan para después definir las vecindades, que sería delta de X, B, que es la distancia más pequeña entre X y el conjunto, sería el ínfimo, ese ínfimo que aparece, y B delta sería los puntos en X, tal que la distancia entre X y el conjunto sea menor que delta. Ahora, antes de pasar a la siguiente página, pues vamos a hablar un poco de qué es la sigma álgebra general, que es más esto que la sigma álgebra más, digamos, tenemos un conjunto, entonces la sigma álgebra generada por ese conjunto es la sigma álgebra más pequeña que contiene el conjunto. O en algunos casos también se puede decir que es la intersección de todas las sigma álgebras que contiene el conjunto. Entonces, ¿esto qué? La sigma álgebra generada por una topología, normalmente en algunos casos lo llaman sigma álgebra de Borel, sería la sigma álgebra más pequeña que contiene la topología. Ahora sí, empezar a definir esto que una base en el conjunto de medidas de probabilidad. En, bueno, boreliana significa que está tomando la topología generada por el espacio métrico y la sigma álgebra generada por el espacio métrico. Entonces, la primera familia de estado mu en el conjunto de probabilidades y un conjunto finito de funciones continuas y acotadas, se puede definir esa vecindad B de mu phi epsilon, que son los puntos, que son las medidas de probabilidad que cumplen esa condición, que es desigualdad con integrales, que el conjunto de esas familias va a terminar siendo una base y esta va a generar alguna topología. Otra que se puede considerar es esto que, donde se considera el F una familia finita de cerrados para una medida mu en el espacio de probabilidad, se puede considerar ese B sub F de mu F epsilon, que la familia de estos conjuntos resulta ser base, va a generar alguna alguna topología. Disculpe, se me lengua la traba. Vale. Ahora, y acá abajo se define una función que resulta ser una distancia, que sería dados mu b en el conjunto de probabilidades, se define desde mu b como el ínfimo de todos los delta menores que 0 que cumple esa desigualdad, ¿no? ¿Qué pasa? Que todas estas familias generan la misma topología. O sea que es equivalente tener la base de cada una, ¿no? Entonces acá recuerdo algunas definiciones de topología porque para hablar sobre, porque estamos en esto que hablando sobre medidas invariantes de espacio compacto, entonces necesitamos saber qué es un espacio compacto. Entonces un espacio se dice compacto si para cada colección de abiertos a su i y no necesariamente tiene que ser enumerable, tal que cumple esa condición que aquí está contenido en la unión, existe una colección finita que cumple la misma condición. Y otra definición es que si tenemos A un subconjunto del espacio topológico X, entonces decimos que X pertenece a gorrito o si es lineado que normalmente lo llaman la clausura, si solo si cada conjunto abierto que contiene a X intercepta. Ahora, ¿qué pasa? Si suponemos que X es separable, entonces el espacio MX, la topología ya definida, es separable. ¿Qué se refiere con separable? Pues que va a existir un conjunto que es denso y contable. Denso significa que su clausura va a ser el conjunto X, en el caso de X, y enumerable es que lo podemos etiquetar, ¿no? Enumerar los elementos, asignarle un número natural, por así decirlo. Entonces se define la siguiente función. Entonces, dada una función f de x a x medible y mu cualquier medida se denota por f asterisco mu de b como la medida de la preimagen de b para b medible. Entonces, ¿qué pasa? Esta f asterisco sobre m de x, si f es continua, entonces este f asterisco es continua en el espacio de mx con las topologías que acabamos de definir, con las bases que definen las topologías. ¿Cuál es la idea de esto?
Pues que si definimos la sucesión, digamos B, el conjunto de MX, y tenemos F de X continua, si definimos la sucesión mu sub n como esa especie de, bueno, como 1 sobre n de esa sumatoria, todo punto de acumulación de esa sucesión es invariante por F. Entonces se llega al resultado que quería presentar, que es que esto, ¿qué? Que dado una transformación continua en un espacio métrico compacto, se pueden, al menos existe una medida de probabilidad que resulta ser invariante por ella. Y ya, es lo que quería compartir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Brian. No sé si los profesores tengan alguna pregunta. No. Bueno, Brian, ¿y qué piensas? ¿Tú estás estudiando qué? Pregrado en matemática. En Pamplona hay Sí, pregrado. Y ya estás terminando, ¿no? sí, ya el último semestre. ¿Y qué piensas hacer después? ¿Algún posgrado, una maestría? ¿Y ya pensaste dónde, no? Creo que tú estás trabajando con tu orientadora es, ¿cómo se llama? Ella es, ¿cómo se llama tu orientadora? Liliana Esquivel. Sí, Liliana Esquivel. Ella estuvo aquí en un conversatorio, se me está escapando el nombre. Y no te ha recomendado para algún lugar, ¿no? Digamos que Después, después de que me gradué. bueno, bueno, listo, Pero no. Con calma, sí me ¿no? ha Con dicho, calma. sí, aunque sí me ha nombrado varias universidades donde se puede hacer posgrados. En Brasil, En el pues trabajan INTA, bastante, sí, exacto. Sistemas dinámicos es fuerte allá. Bueno, Brian, entonces muchísimas gracias por tu presentación. Y bueno, ya el videito ya quedará por aquí guardado y también te lo compartiré más adelante. listo. Bueno, pues, un abrazo, se cuida, chao. Adiós. Gracias, Brian.